Hola a todos, mi nombre es Miriam Gómez, residente de neurología y el tema que vamos a tratar hoy es miopatías inflamatorias. Los objetivos que se busca ver alcanzado al final de esta charla es definir y clasificar las miopatías inflamatorias, identificar las manifestaciones clínicas específicas de cada una de ellas, entender los mecanismos inmunológicos que participan, describir los enfoques diagnósticos y discutir las opciones terapéuticas disponibles. Esa será la para la charla de hoy, una breve introducción, por de datos epidemiológicos, el enfoque de la exploración física, las características individuales de cada una de las miopatías, el enfoque diagnóstico y posteriormente las opciones terapéuticas disponibles. Las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo heterogéneo de trastornos autoinmunes generalmente caracterizados por inflamación, sea crónica o aguda, dependiendo del tipo de miopatía, del músculo, con pues manifestaciones clínicas individuales para cada una de ellas. Los tipos más comunes de miopatía inflamatoria son la dermatomiositis, la polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión, la miopatía autoinmune necrotizante y el síndrome antisintetasa, y serán los que vamos a describir a lo largo de la charla. A nivel mundial, aunque cabe la pena aclarar que la mayoría de los datos proceden de Asia, Europa y América del Norte, se estima una incidencia que oscila entre 11 a 660 pacientes con diagnóstico de miopatía inflamatoria por cada millón de personas al año. Y se sugiere una prevalencia promedio de 2,9 a 34 personas por cada 100.000 habitantes. No hay señales claras que sugieran que existe algún tipo de aumento de incidencia y prevalencia entre las diferentes regiones o etnias, pero sí se ha identificado que hay un gradiente de norte a sur, tanto en Europa como en América del Norte, con una mayor prevalencia de dermatomiositis, específicamente en las regiones cercanas al Ecuador. Pero sí hay datos que sugieren que la polimiositis, la dermatomiositis y la miopatía autoinmune necrotizante son más comunes en mujeres que en hombres. Y la miositis por cuerpos de inclusión se ha identificado más comúnmente en hombres. No hay muchas publicaciones disponibles que hablen sobre la epidemiología en Colombia. Sin embargo, esta revisión realizada en conjunto con la Asociación Colombiana de Reumatología publicó la prevalencia de las miopatías inflamatorias en Colombia, analizando los datos del Registro Nacional de Salud para 2012 hasta 2018, y reportó que existían 12.401 individuos con diagnóstico de miopatías inflamatorias, estimando una prevalencia global de 25,7 casos por cada 100.000 habitantes, siendo más frecuente el diagnóstico en los grupos etarios entre los 65 hasta los 69 años. Y con relación al sexo, más común en población femenina, con un porcentaje de 64% sobre la población masculina, siendo una relación mujer-hombre de 1,79 a 1. Además, se calculó una prevalencia de 15,1 casos por cada 100.000 habitantes para la dermatomiositis y 7,3 casos por 100.000 habitantes para la polimiositis. Esto basado en la población que existía en el censo nacional para esta época, que era aproximadamente 48 millones de personas. Se han descrito diferentes factores de riesgo para el desarrollo de miopatías inflamatorias. Se han asociado algunos factores de riesgo ambientales con estas miopatías inflamatorias, de los cuales varios son agentes infecciosos. Según se sugiere sobre la base, esto es más que todo en datos de modelos animales y observaciones clínicas. Se ha observado que incluyen una coexistencia de infección, por ejemplo, por virus de la hepatitis B, más específicamente para el desarrollo de polimiositis, o con la infección por virus del VIH o del HTLV1 como desencadenante de polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpos de inclusión. Algunos estudios pequeños, que estos sí no lograron de pronto ser reproducidos posteriormente, se identificó
el virus de la hepatitis C en asociación con miopatía por cuerpos de inclusión, miositis por cuerpos de inclusión. Y se han identificado algunas infecciones gastrointestinales y del tracto respiratorio inferior como factores de riesgo también, principalmente para polimiositis o dermatomiositis. Por el contrario, se han encontrado datos que sugieren que las infecciones del tracto respiratorio superior reducen el riesgo de la enfermedad. Y hay una asociación de la exposición a los rayos UV con el desarrollo de dermatomiositis y una asociación con tabaquismo para el síndrome antisintetasa, específicamente positivo para anticuerpos anti-Jo1. En cuanto a la mortalidad, hay datos muy amplios, hay estimaciones con unas variaciones de tasa de supervivencia a 10 años de entre el 20 al 90%. Esto más que todo en unos estudios de Europa, América del Norte y Japón. Y hay un estudio grande de cohorte poblacional que se realizó en Noruega y comparó tasas de mortalidad de aproximadamente 326 pacientes con miopatías inflamatorias que fueron diagnosticadas entre el 2003 al 2012 y se estimó una tasa de mortalidad en la población general del 2.4, 2.6 y 1.7 para polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpos de inclusión respectivamente, en comparación con la población en general. Y un estudio posterior sugirió pues que la mortalidad general es más alta durante el primer año después del diagnóstico y luego de aquí disminuye. Mientras que la mortalidad en la población general aumentó durante el periodo de seguimiento de más de 10 años. Las principales causas de muerte que se han identificado en los pacientes con miopatías inflamatorias son las neoplasias, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, más que todo cuando la miopatía inflamatoria se asocia a manifestaciones sistémicas. Y hay factores de riesgo genéticos, los principales están implicados con la regulación inmunitaria y hay una asociación más fuerte hacia la alteraciones genéticas identificadas en el HLA. Hay varios estudios, estos han sido los genes que más comúnmente se han identificado, los alelos del halotipo ancestral 8.1 como riesgo para polimiositis y dermatomiositis, las alteraciones en el HLA más en general, el STAT4, TRAFT6 y V2L3 también tiene una asociación general con las miopatías inflamatorias, el PTPN22, mayor riesgo para polimiositis, PLC1 y BLK para dermatomiositis y CCR5 para miositis por cuerpos de inclusión. Adentrémonos entonces en la exploración física. La exploración física debe comprender una valoración neurológica completa enfocado a la valoración musculoesquelética. Esta exploración física inicia desde que nuestro paciente ingresa al consultorio, valorando la postura, valorando la marcha, cómo se sienta, cómo se levanta de la silla. También es importante hacer la valoración de la fuerza muscular enfocada a cintura escapular y a cintura pélvica. Puede utilizarse cualquiera de las escalas de valoración de fuerza muscular, sin embargo, se sugiere unificar con la escala de MRC. Es importante, como mencioné, valorar cintura escapular, incluida la abducción, rotación externa e interna del hombro, así como la flexión y extensión del codo. También es importante valorar la fuerza de flexión y extensión de los dedos, ya que hay algunas miopatías inflamatorias, específicamente la miositis por cuerpos de inclusión, que tienen un compromiso más distal. Y hay algunos casos en los que se puede presentar una debilidad aislada de la flexión de los dedos. La fuerza de la cintura pélvica se puede evaluar en sedestación o en decúbito supino y deben explorarse los flexores, los aductores y abductores de la cadera junto con la flexión y la extensión de la rodilla. Y hay que valorar la fuerza de flexión del cuello, esta debe valorarse de cúbito supino y hay que valorar también la extensión del cuello, que puede valorarse de cúbito prono cuando se está valorando la fuerza de flexión de la rodilla.
Entonces, una vez valorado nuestro paciente, si identificamos una debilidad de predominio proximal, simétrica, que no esté asociada a síntomas sensitivos, que tengamos un paciente que esté con alguna asociación, por ejemplo, a alteraciones cutáneas, o que no tenga de pronto ninguna asociación a alteraciones cutáneas, pero que esté más o menos en las edades promedio de diagnóstico, debemos tener una impresión diagnóstica alta para miopatías inflamatorias. También podríamos observar al paciente de qué forma se levanta del suelo. Algunos pacientes con debilidad en cintura pélvica pueden presentar el signo de Gower. El signo de Gower está descrito como la maniobra que utilizan para compensar la debilidad de los extensores de la rodilla y de los extensores de la cadera al levantarse del suelo o incluso desde una posición sentado. La maniobra consiste en una flexión un poco exagerada del tronco en la cadera y extensión de las rodillas para evitar desplomarse. Después las manos ascienden apoyándose en las piernas para lograr extender las caderas y la columna hasta lograr ponerse de pie totalmente erguidos. Esto es un patrón de debilidad proximal bastante relacionado con miopatía inflamatoria. Bueno, una vez tenemos ya nuestra impresión diagnóstica por los datos que acabamos de explicar a la exploración física, pasamos ya entonces a intentar delimitar si hay algunos datos que nos sugieran más una miopatía inflamatoria que otra. Iniciamos con la dermatomiositis. Las características clínicas de la dermatomiositis generalmente suele ser indolora, tiene un comportamiento agudo o subagudo, como ya mencionamos, una debilidad proximal que el paciente nos la va a referir por imposibilidad para subir escaleras o para levantarse de asientos muy bajos o para levantar objetos por arriba de los hombros, como también peinarse. Suele ser progresiva, puede presentarse algunos episodios de recaída y puede estar precedida o acompañado el inicio del compromiso muscular con alteraciones cutáneas. Específicamente las más relacionadas con dermatomiositis son el signo del heliotropo, de Chal, de B y las pápulas de Gottron, y puede estar asociada a un compromiso sistémico como enfermedad pulmonar intersticial, asociación con malignidad, asociación con arritmias también. Estas son las manifestaciones cutáneas que se han descrito en la dermatomiositis. El signo de Chal, y el signo de la B, que son las áreas expuestas al sol, se tornan de un tinte eritematoso. Las calcinosis, que son depósitos de calcio que ocurren en las articulaciones interfalángicas más que todo, pero estos están asociados con dermatomiositis juveniles. Las manos de mecánico, como las que podemos ver acá, que es un área descamativa, que poco turgente. Las pápulas de Gottron y la erupción en heliotropo, que es en los párpados y en las áreas circundantes de los ojos, que son las que son mayormente asociadas con los casos de dermatomiositis. Estas son algunas de las manifestaciones extramusculares que pueden presentar los pacientes con dermatomiositis. Compromiso como en la enfermedad pulmonar intersticial, que está más asociada a los pacientes que tienen positividad de estos anticuerpos que ven en pantalla. También pueden presentar compromiso del sistema vascular periférico. Algunos presentan fenómeno de Raynaud. El compromiso musculoesquelético, como aparte de la debilidad muscular, también puede estar asociado a artritis, mayormente asociado a estos anticuerpos. El sistema cardiovascular puede estar asociado a miocarditis, más asociado a los autoanticuerpos del SRP. También puede presentar manifestaciones gastrointestinales como disfagia
Y las manifestaciones dermatológicas descritas, el rash está más asociado a los anti-TIF1, MI2 y el resto que ven acá en pantalla. Y las manos de mecánico más asociadas al JO1, EJ, PL7 y así. No se sabe a ciencia cierta los fenómenos fisiopatológicos que lleven hacia la dermatomiositis, sin embargo, hay algunas hipótesis, esta es una de ellas. Se cree que hay una activación del complemento y pues va a haber una activación del C3 del complemento, que esto ocurre previamente a la activación del C3b, de los MAC y del C3b neo. Estos MAC, que es el complejo de ataque de membrana, se deposita en la periferia de las células endoteliales del capilar endomicial y facilita a la destrucción de los capilares y la atrofia perifascicular. También hay unas citoquinas que son liberadas con la activación del complemento, que llevan a la activación de los linfocitos TCD4, de macrófagos, de células B y de CD123, que mejoran la expresión de las moléculas de adhesión como las ICAMs y los BICAMs y facilitan la migración de las células linfoides del tejido endomicial a través de la activación de integrinas y de otras sustancias. Todo esto pues lleva a esta sobreexpresión de estas células, de estas sustancias en las regiones perifasciculares y en conjunto con lo que los depósitos de los complejos de ataque de membrana van a llevar a la destrucción de los capilares. El resto de los capilares que permanecen íntegros en el fascículo van a verse alargados con el objetivo de compensar la isquemia que se generó. La dermatomiositis tiene algunas variables. Está la dermatomiositis amiopática, que son los pacientes que presentan las manifestaciones cutáneas que ya se describieron, pero sin afección muscular. La dermatomiositis adermatomiopática, que es miositis aislada, se logra identificar en la biopsia unas características patológicas de dermatomiositis. También está la dermatomiositis juvenil, que es en menor de 18 años, como les mencioné anteriormente, es la que más se asocia con calcinosis cutis y es comúnmente presentada después de un episodio febril. Y la dermatomiositis superpuesta, que los pacientes deben cumplir criterios de al menos dos enfermedades del tejido conectivo, como la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren o el LES. Bueno, como ya mencionamos, la dermatomiositis se asocia a distintas manifestaciones musculares y extramusculares que están asociadas más comúnmente a algunos que otros anticuerpos. Sin embargo, aparte de esto, también esta positividad de algunos anticuerpos específicos ha demostrado que tienen una mayor asociación a neoplasias, a patologías malignas. Entonces, y a un comportamiento de distribución de las lesiones y del compromiso de fuerza muscular que responde individualmente a estos anticuerpos. Los pacientes con anti-TIF1 tienen un alto riesgo de desarrollo un alto riesgo de asociación a malignidad. También pueden presentar las pápulas de Gotron en las manos o en las rodillas. También pueden asociarse a disfagia, puede asociarse a el heliotropo, a poiquiloderma. También se han asociado con rash severos, con pruritos significativos, con edema subcutáneo. Otro de los anticuerpos en los que se ha descrito un riesgo elevado de malignidad son los anti-NXP2, que también aparte de la asociación de la miositis con el compromiso proximal, esta se ha asociado a edema periférico en pies y en manos. Y también asociado con disfagia, este está más asociado al signo del Charlie y el signo de la B, así como el signo del heliotropo.
Tenemos también anti-2, que ya no está asociado con un riesgo elevado de malignidad, pero pues también tiene el compromiso de la fuerza muscular proximal. Se ha asociado también con mayor porcentaje al rash, a las pápulas de Gottron, al signo del V y del Chal y el signo del heliotropo y rash en el rostro. Los anti-MDA5 positivos tienen una asociación mayor con alopecia, tienen una asociación mayor con patología pulmonar intersticial rápidamente progresiva, el 50% presenta miopatía de predominio proximal, hay descripción de asociación de úlceras palmares y lesiones como las manos del mecánico, las pápulas de Gottron, también puede estar asociado a telangiectasias periunguales y este tiene una asociación mayor que los anteriores a la poliartritis. El anti-SAE también tiene una asociación con malignidad, pero en menor porcentaje que los que se describió anteriormente. Y se ha descrito en pacientes asiáticos asociación con enfermedad intersticial, enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, continuamos con la polimiositis. Cuando se empezaron a describir las miopatías inflamatorias, se conoció por muchos años en general solo la polimiositis y la dermatomiositis. Sin embargo, ya ahora se considera que la polimiositis es más un diagnóstico de exclusión. Es rara como entidad independiente. A menudo se suele diagnosticar erróneamente por sospecharse muy temprano, antes de pronto esclarecer un poco más las manifestaciones clínicas o las ayudas diagnósticas. Como ya mencioné, es un diagnóstico de exclusión y debe sospecharse en miopatía proximal de comportamiento subagudo en adultos, que no tengan asociación con erupciones cutáneas, que no tengan antecedentes familiares de otras patologías de la unión neuromuscular, en la que no haya exposición a fármacos miotóxicos, que no haya afectaciones de los músculos faciales o extraoculares y que no haya alteraciones a patologías endocrinológicas. Esta imagen muestra algunos de los mecanismos fisiopatológicos descritos para la explicación de la lesión muscular en la miopatía por cuerpos de inclusión y en la polimiositis. Los protagonistas son los CD8 y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Las células CD8 antígeno específicas están pues expandidas en la periferia y subsecuentemente en el endomisio. Ellas logran atravesar la pared celular endotelial y se unen directamente con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que está expresado en la superficie de las fibras musculares y se unen a través de los receptores de las células T, formando unos complejos de CD8, el complejo mayor de histocompatibilidad. Hay una regulación positiva de las células coestimuladoras y de sus ligandos, así como lo de los ICAMs, y estabiliza esta interacción entre las células CD8 y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en las fibras musculares. También hay otros papeles que desempeñan, por ejemplo, las células T, las células T helper 17 que tienen un papel regulador y también recordar los gránulos de perforina que están contenidos en las células TCD8, que pues al ser liberados por las células T autoagresivas generan una mionecrosis, median la necrosis de las fibras musculares. Las citoquinas como el interferón, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa son liberados por las células T activadas y pueden mejorar la regulación positiva entre el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y las citoquinas de las células T. El complejo de CD8, complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, es característico en la polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión y su detección al momento de tomar biopsia confirma el diagnóstico histopatológico. Pasamos a la miositis por cuerpos de inclusión.
Se considera de inicio insidioso, puede desarrollarse en un periodo de varios años, es asimétrico, puede comenzar en una de las extremidades y luego progresar a otra. Este tiene un progreso constante y hay que sospecharlo cuando un paciente en el que se había planteado la impresión diagnóstica de polimiositis no responde adecuadamente al tratamiento. Unas características clínicas que apoyan el diagnóstico, por ejemplo, la afectación temprana de los músculos distales, el compromiso de los extensores del pie o de los flexores de los dedos, como mencionamos al principio, atrofia del antebrazo y de los músculos del cuádriceps, caídas frecuentes por la debilidad en los cuádriceps, debilidad en los músculos faciales también. Los músculos axiales pueden verse afectados y esto puede provocar tardíamente en los pacientes captocornia o caída de la cabeza. Y hay un 50% de asociación con disfagia. Bueno, ya mencionamos que compartían algunas características fisiopatológicas con la polimiositis, pero esto es un esquema hipotético de la patogénesis de la miositis por cuerpos de inclusión, destacando que hay una interacción entre el proceso inflamatorio crónico de larga data y la degeneración. Se cree que probablemente sea por esto que no responden adecuadamente al tratamiento, porque se cree que responden o su comportamiento fisiopatológico es más generado por degeneración que por inflamación. Esto conduce al estrés celular, depósito de proteínas precursoras de beta-amiloide y proteínas mal plegadas, y esto se observa, esto es algo que se puede observar en otros trastornos que son también degenerativos, como en la enfermedad del Alzheimer. Entonces se cree que la miositis por cuerpos de inclusión debe considerarse un modelo periférico de neuroinflamación. Los factores que desencadenan la enfermedad no están claros del todo, pero como ya describimos, hay algunos factores de riesgo, algunos desarrollados a patologías infecciosas como algunos virus o también puede estar asociado al envejecimiento muscular, algunos genotipos de HLA y otros factores de riesgo que pues ya describimos. Neuropatía autoinmune necrotizante. Se caracteriza por un inicio agudo, alcanzando su punto máximo en un periodo de días a semanas. También tiene un progreso constante, causa una debilidad bastante severa y esta es la que se asocia con mayores niveles de elevación de CPK. En estos casos pueden existir mialgias y disfagia asociada. Seguimos con el síndrome antisintetasa. La antisintetasa presenta miositis más las siguientes manifestaciones. 80% presenta enfermedad pulmonar intersticial, 60% presenta artralgias y síndrome de Raynaud, 70% presenta manifestaciones cutáneas como las manos de mecánico. En algunos casos puede asociarse a fiebre. Este diagnóstico anteriormente estaba agrupado con el diagnóstico de dermatomiositis, sin embargo ahora se cree que es un síndrome separado porque tiene o se ha descrito una alta asociación con enfermedad pulmonar intersticial y tiene unas características patológicas únicas. El anticuerpo más comúnmente involucrado es el anti-Jo1 y se ha identificado una sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso clase 2, en las regiones perimiciales. Una vez ya conociendo las manifestaciones clínicas y cómo sospechar de una miopatía inflamatoria, abordemos el diagnóstico. En cuanto a los estudios de laboratorio, aparte del el arsenal básico que manejamos en los pacientes, en los que se incluye hemograma, función renal, también se considera importante solicitar niveles de CPK. El nivel sérico de CPK es la medida más sensible
pero no se correlaciona con la gravedad de los síntomas. Y esto podría mejorar con el tratamiento. En la dermatomiositis, entre el 70 al 80% tendrán niveles de CPK hasta 50 veces mayores, mientras que solo el 20% de los pacientes con dermatomiositis tendrán niveles de CPK normales. Hay unas ocasiones raras en las que los pacientes pueden tener niveles aislados elevados de aldolasa. Se cree que en la tarde los niveles elevados oscilan entre 5 a 50 veces por encima de lo normal. Los niveles de CPK en la miopatía autoinmune necrotizante pueden ser extremadamente elevados. Se cree que son los que mayores niveles de CPK manejan. Y pueden ser normales o solo estar ligeramente elevados en los pacientes con miopatía por cuerpos de inclusión. Hay otras enzimas musculares como la LDH, la GOT, la GPT, que pueden estar elevadas, pero que son menos sensibles y es probable que incluso estén normales. La aldolasa rara vez se eleva independientemente del resto y esta está más asociada a las miositis que tienen una afectación perinicial. Y se pueden solicitar repuntes de fase aguda, sin embargo no son útiles en estos pacientes. También se sugiere asociar la solicitud de los anticuerpos de las miopatías a el perfil inmunológico, pues no podemos descartar que estemos ante un síndrome de superposición en el que estemos asociada la miopatía a una enfermedad del tejido conectivo. Si bien la CPK es un marcador de la actividad de la enfermedad, no se debe perseguir su descenso al momento que se inicia la terapia en el paciente, pues esta puede demorar desde algunas semanas hasta meses en descender a sus niveles normales. Estos son los anticuerpos específicos para las miopatías inflamatorias. No están tan ampliamente disponibles, sin embargo, si se cuenta de disponibilidad, se deberían solicitar ante la duda de una miopatía inflamatoria que no tiene características tan puntuales de un tipo o de otro como los describimos, solicitar todos los anticuerpos, a ver de pronto la positividad que tipo de miopatía nos sugiere más para la dermatomiositis son estos anticuerpos que están acá. Para el síndrome antisintetasa, más asociación, como ya mencionamos, a anti-Jo1, pero también están descritos anti-PL7, anti-PL12, anti-OJ, anti-EJ. Y para la miopatía autoinmune o inmunomediada necrotizante, los de reconocimiento de partículas de señal, el anti-HMG-CoA, los antimitocondriales. Los estudios de conducción nerviosa suelen ser normales en las miopatías inflamatorias idiopáticas, a menos que se produzca ya una afectación grave del músculo distal que cause una disminución de las amplitudes del potencial de acción. Algunos estudios como el estudio estímulo repetitivo puede ayudarnos a plantear diagnóstico diferencial con algunos trastornos de la unión neuromuscular como los síndromes miasteniformes, Lamberton y miastenia gravis. Y el patrón electrofisiológico típico que se ha mostrado en las miopatías inflamatorias idiopáticas no tratadas son las fibrilaciones, ondas positivas, descargas repetitivas complejas o descargas miotónicas verdaderas y un reclutamiento temprano de potenciales de unidades motoras polifásicos pequeños y de corta duración. Cuando se va a elegir el músculo a biopsiar, se ha sugerido que se emplee la electromiografía para evidenciar que haya actividad de inserción, porque hay algunos casos en los que ya hay una afectación muy crónica de la patología en la que ya hubo una atrofia grasa tan significativa que si se logra biopsiar ese músculo no será muy útil para el diagnóstico histopatológico. Entonces se ha sugerido que hacer una electromiografía, ver que hay actividad de inserción del músculo para considerar que es apto para biopsiar. Sin embargo, otra recomendación y algo que hay que tener presente es
que no se debe biopsiar específicamente el músculo o el sitio donde se realizó la electromiografía, pues al momento de la inserción de la aguja ahí se rompen algunas de las fibras y esto puede llevar a sesgos en la valoración histopatológica ya luego de la biopsia. Magnética se puede utilizar para identificar edema e inflamación en el músculo o la fascia, infiltración grasa, fibrosis o atrofia. Es útil para evaluar el alcance y la selectividad de la afectación muscular, especialmente para los casos de miositis por cuerpos de inclusión, para identificar la actividad de la enfermedad. Y también se ha sugerido que se utilice para guiar la selección del músculo con mayor grado de inflamación para biopsiar. Es la modalidad de elección en las imágenes. Se suele mostrar una señal alta en T2 en los casos de inflamación. Aquí hay en una imagen que es un corte axial que muestran imágenes saturadas de grasa que están potenciadas en T2 y muestran, es un caso de un paciente con dermatomiositis con anticuerpos anti-Mi2. Hay un edema intramuscular, se logra evidenciar de comportamiento más parcheado, así como un edema a lo largo del perimecio y en la fascia del vasto lateral, que es donde se está señalando con la flecha negra. En esta segunda imagen es un corte coronal en el que podemos ver una imagen ponderada ante 2 que muestra un caso de una miopatía por anticuerpos anti-3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa. Y se puede evidenciar un edema muscular asimétrico de predominio en el vasto medial hacia el lado izquierdo, que nos muestra un edema en la fascia o un edema subcutáneo. Y esta imagen ya logra mostrarse, esta es un T1 en el que muestra una miopatía por anticuerpos contra las partículas de reconocimiento de señal y hay una atrofia grasa ya bastante significativa en los músculos anteriores y posteriores del muslo. Bueno, la herramienta para el diagnóstico definitivo, para identificar correctamente el subtipo de miopatía inflamatoria es el estudio por biopsia. Si se enfocó clínicamente el paciente, se solicitaron anticuerpos y quizá tenemos todos los anticuerpos negativos, el diagnóstico definitivo lo haremos por biopsia. Sin embargo, si tiene una clínica muy florida, por ejemplo, para una dermatomiositis y tenemos positividad de anticuerpos, ya la biopsia no sería de gran utilidad y también tener en cuenta pues que tiene unas especificaciones particulares para la toma de la biopsia, para que sea la cantidad suficiente de muestra y sea útil para el diagnóstico histopatológico. Y este es un cuadro en el que muestra cada uno de los subtipos de miositis, cuáles son las características histopatológicas que se van a encontrar al momento de biopsiar. Como mencionamos al principio, cuando se empezaron a describir estas patologías, únicamente se contaban con las clasificaciones o el diagnóstico de dermatomiositis y polimiositis. Quizá estos criterios diagnósticos son algunos de los primeros conocidos, que son la clasificación de Bohan y Peter para las miopatías inflamatorias. Tiene en cuenta 5 criterios diagnósticos. El primero es debilidad simétrica de la musculatura de la cintura y de los flexores anteriores del cuello que progresa en semanas a meses. El segundo es enzimas musculares elevadas, especialmente la CPK. El tercero es una electromiografía miopática con potenciales de unidades motoras pequeñas, de corta duración y polifásicos, con un aumento de la actividad insercional, fibrilaciones y ondas agudas positivas. El cuarto es una biopsia muscular anormal que muestre degeneración, regeneración, necrosis o infiltración mononuclear intersticial. Y el quinto es la erupción cutánea típica de la dermatomiositis, las pápulas de Gottron, el eritema en heliotropo. Entonces, según cuáles estén presentes, es que nos va a orientar el diagnóstico hacia polimiositis o hacia dermatomiositis. Que estén presentes todos los puntos del 1 al 4 se considera definitivo de polimiositis. Que estén presentes 3 puntos del 1 al 4 es probable de polimiositis.
y que estén presentes 2 del 1 al 4 es posible para polimiositis. Y ya para el de dermatomiositis nos incluyen el ítem 5 porque es el de la erupción cutánea típica. Entonces vamos a tener un diagnóstico definitivo de dermatomiositis cuando está el punto 5 más 3 puntos entre el 1 y el 4. Probable el punto 5 más 2 puntos del 1 al 4. Y posible que tenga presente el punto 5 más un punto del 1 al 4. A medida que fueron surgiendo las clasificaciones para el resto de las miopatías inflamatorias de los subtipos y notando que la clasificación de Vaughan y Peter tenía un rendimiento bastante bajo, se han agregado otras escalas o criterios diagnósticos. El de Dallacas, que surgió en el 2003, es un criterio específico para la polimiositis, para dermatomiositis miopática y dermatomiositis amiopática, que también tiene en cuenta los criterios de miopatía o debilidad del músculo, los hallazgos en la electromiografía, las enzimas musculares, los hallazgos en la biopsia y si están presentes o no las alteraciones cutáneas, y lo divide en definitivo y probable para cada uno de los subtipos que describimos. Tenemos los criterios del 2011 revisados del ENMC específicamente para la miositis por cuerpos de inclusión, que nos las va a clasificar en clínico definitiva y probable. Tiene en cuenta duración de los síntomas, edad de inicio de la patología, el patrón de la debilidad, los hallazgos patológicos y las alteraciones en la CPK. Y estos son los criterios que nos aporta la EULAR para el 2017, que ya a diferencia de los otros tuvo en cuenta la disponibilidad o la no disponibilidad de biopsia. Tiene en cuenta la edad de inicio de los síntomas, la debilidad muscular, dependiendo del patrón, los signos cutáneos, los signos clínicos, las pruebas de laboratorio como los anticuerpos y los hallazgos en la biopsia. Y nos da posibilidad de puntaje distinto para si contamos con biopsia a si no contamos con biopsia. Entonces, si el resultado es mayor o igual a 8.7 con biopsia o mayor o igual a 7.5 sin biopsia, hay una probabilidad de mayor al 90% de que se trate de una miopatía inflamatoria idiopática. Y si tenemos unos resultados de 6, mayor o igual a 6.7 con biopsia y mayor o igual a 5.5 sin biopsia, hay una probabilidad mayor o igual al 55% de que se trate de una miopatía inflamatoria idiopática. En cuanto al tratamiento, hay varias controversias. Sin embargo, este es el esquema sugerido de terapia a iniciar en los pacientes con esta sospecha diagnóstica. Hasta el momento, los únicos ensayos clínicos aleatorizados son para inmunoglobulina, rituximab y ejercicio. Sin embargo, se considera que la piedra angular del tratamiento de las miopatías inflamatorias idiopáticas son los glucocorticoides, asociados siempre al ejercicio y a la terapia física. Podemos iniciar en el paciente, en caso de que nos consulte o tengamos de forma intrahospitalaria, con pulsos de corticoides por 3 días y continuar con glucocorticoides orales. Se recomienda iniciar simultáneamente el ahorrador de corticoides como nasatriopina, y la inmunoglobulina endovenosa se puede iniciar en cualquier etapa del tratamiento, en primera, en segunda o en tercera línea. Entonces, si no falló a los glucocorticoides, asociado al ahorrador de corticoides de segunda línea, lo tenemos en asociación con terapia inmunosupresora como micofenolato, tacrolimus o ciclofosfamida. Y en la tercera línea ya se ha sugerido asociación a rituximab, más específicamente a los pacientes con el síndrome antisintetasa. También se ha sugerido en los pacientes con asociación con enfermedad pulmonar intersticial, la asociación con la ciclofosfamida,
o la combinación de rituximab y ciclofosfamida ya en casos de muy severos de patología de enfermedad pulmonar intersticial. Y allá, pues de ahí entran las terapias experimentales que pues ya son off-label y las recomendaciones tendrán en particular las características individuales de los pacientes. Nuestros objetivos con la terapia son mejorar la fuerza muscular y evitar que se presenten las complicaciones extramusculares y en caso de que ya tengamos complicaciones cutáneas, el manejo de las complicaciones cutáneas. Estas son las dosis de la terapia sugerida en los pacientes con miopatías inflamatorias. Quería rescatar de aquí las dosis de la metilprednisolona. Como mencionamos, podríamos iniciar en el paciente hospitalizado con pulsos de corticoides. Tenemos la metilprednisolona que se debe suministrar a dosis de 1 gramo diluido en 100 cc de solución salina al 0,9%. Debe pasarse en 1 a 2 horas. Esto es una dosis al día de entre 3 a 6 días. Generalmente elegimos 3 días porque no ha tenido una variación tan significativa en la respuesta al llevarlo a 5 o 6 días. Los efectos adversos que pueden presentar los pacientes: ansiedad, insomnio, aumento de peso, hiperglicemia, que son pues los más conocidos, y aumenta el riesgo de infecciones. Y también rescatar la dosis de la inmunoglobulina, que ha tenido una buena respuesta en algunos de los casos de las miopatías inflamatorias. La dosis es 2 gramos por kilo para dosis total. Esta dosis total calculada se va a dividir en 5 días generalmente. Y puede, luego de completarse estos 5 días, considerarse la administración de dosis cada 4 a 8 semanas según los requerimientos individuales del paciente. Como ya mencionamos, quizá la de las más complejas de lograr manejar es la miositis por cuerpos de inclusión, por su sospecha de que fisiopatológicamente se trate de algo más neurodegenerativo que inflamatorio. Por eso aquí en estos pacientes no hay mucha respuesta a los corticoides, no hay mucha respuesta a los inmunomoduladores. Y esto es un artículo de revisión en la que se juntaron los datos de 15 estudios aleatorizados, de 15 estudios abiertos y de 3 estudios observacionales convencionales, en los que se han intentado plantear probabilidades de terapia en estos pacientes con miositis por cuerpos de inclusión, en los que no ha habido una respuesta tan satisfactoria. Estos han sido algunas de las terapias puestas a evaluar: inmunoglobulina, etanercept, la rapamicina versus placebo, el arimocromol, pero no han tenido una respuesta satisfactoria. Y pues esto es algo importante que no podemos olvidar, y es la asociación de las miopatías inflamatorias con el cáncer. Esto ha dado lugar a algunos estudios como este que vemos acá, que es los factores de riesgo y el screening para cáncer en los pacientes con miopatías inflamatorias. Generalmente se refiere o se considera que hay una asociación mayor entre los primeros 3 años posteriores al diagnóstico de la miositis, aunque la mayoría de las neoplasias malignas se diagnostican simultáneamente o durante el primer año del diagnóstico de la miositis, esto en el caso en el que haya alguna asociación. Y el riesgo va disminuyendo gradualmente de entre los 3 hacia ya los 5 años en adelante del diagnóstico. Hay un riesgo importante en los pacientes con dermatomiositis, es menor en los pacientes con polimiositis. En la miositis por cuerpos de inclusión y la necrotizante inmunomediada no está muy clara. Este es un flujograma que nos ayuda a orientar qué tipo de estudios vamos a solicitar para la pesquisa de las neoplasias y con qué frecuencia se van a utilizar. Estos son los factores de riesgo que se han descrito como banderas rojas: que sea la instauración mayor a 50 años, que sea de sexo masculino, asociación a disfagia, necrosis cutánea, úlceras o vasculitis, que sea una miositis de rápida instauración, esto en un tiempo de 2 meses, y esté asociado a miositis refractarias. Y hay algunos factores protectores.
para factores protectores que nos sugieren que no hay una asociación tan alta a neoplasia maligna. En los pacientes que tenemos una miopatía inflamatoria con asociación a enfermedad pulmonar intersticial, están pobremente asociados con neoplasia. O en los pacientes que tienen artropatía inflamatoria o que presentan fenómenos de Raynaud. Como ya mencionamos, hay algunos anticuerpos que tienen una asociación mayor a otros a las neoplasias. Entonces, los que vamos a tener en el grupo de alto riesgo son los anti-TIF1, el NXP2, y si tenemos estos anticuerpos y está asociado a la presencia de 2 o más factores de riesgo o 3 o más factores de riesgo que tengan signos de bandera roja para neoplasia, considerar que se haga un screening completo para la identificación de neoplasia, y esto se debe hacer anual por 3 meses. Ya más adelante les muestro cuáles son estos estudios que vamos a hacer en la valoración completa del screening. En el riesgo intermedio están los anticuerpos anti-SAI, el HMGCR, o los casos de polimiositis que no tengan anticuerpos identificados, pero que haya en los factores clínicos una dermatomiositis que tenga uno o ninguno de los factores de riesgo con factores protectores. O la polimiositis que tengan factores de riesgo. Aquí vamos a hacer un screening para neoplasia no tan profundo como en los factores en los pacientes de alto riesgo, y se va a hacer una sola vez cuando se diagnostique. Y en los de bajo riesgo para asociación a neoplasia están los de la antisintetasa, antimidos, los de la asociación del perfil inmunológico en el síndrome de overlap, y que clínicamente tengan pues en la miositis por cuerpos de inclusión, síndrome de overlap, antisintetasa, o que tengan polimiositis con factores protectores. Y aquí vamos a hacer un screening básico y se hace una sola vez cuando se plantea el diagnóstico. Para los pacientes del riesgo bajo consiste en una historia clínica detallada con examen físico, que tenga antecedentes familiares. Se realizará un estudio de hemograma completo, función hepática, uroanálisis, radiografía de tórax, y ya el screening se solicitará según la asociación a la edad del paciente. Colonoscopia en los pacientes que tengan edades de mayores de 50 años, desde 50 años en adelante, y se continúa hasta los 75 años para el screening de cáncer colorectal. Las mamografías en mujeres entre los 50 a 74 años. Screening para cáncer cervical se hace cada 3 años, citología en las mujeres de 21 a 29 años, y para las mujeres de 30 años a 65 años se recomienda hacer cada 3 años únicamente una citología, y cada 5 años la tipificación para el virus de papiloma humano, que puede combinarse con la citología. Y el screening para cáncer de próstata se hace entre los 55 hasta los 69 años, y se utiliza mediante los niveles séricos del antígeno prostático, y se deben individualizar pues según las características de cada paciente. En el screening para los pacientes de riesgo moderado se considera hacer agregar al screening anterior una tomografía de tórax, abdomen y pelvis contrastada, asociar los marcadores tumorales, y en el caso de estudios o el screening de neoplasias ginecológicas o de la cavidad pélvica, asociarlo a una ecografía transvaginal. O en los hombres en los que se esté sospechando o se vaya a hacer un screening testicular, asociarlo a una ecografía testicular en hombres menores de 50 años. Y ya el screening avanzado que se hará anual en los pacientes que tienen alto riesgo, aparte de lo descrito anteriormente, se sugiere hacer un PET. Y esto fue todo por la charla de hoy. Debajo de cada diapositiva cuentan con las bases bibliográficas de las cuales se tomó la información. Muchas gracias.